El día comenzó como cualquier otro para Camila, una joven negra llena de sueños que solo quería disfrutar las vacaciones antes del último año de preparatoria. Lo que jamás pudo imaginar fue que, en ese embarque que parecía una simple rutina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la tensión que flotaba en el aire iría mucho más allá del murmullo habitual o del estrés de los pasajeros apurados. Había algo diferente esa mañana, algo que tardaría en entender. Desde que salió de casa, Camila notó que su papá, don Ernesto, estaba especialmente cariñoso. Le repitió varias veces que no olvidara lo que él le había enseñado. Mantener siempre la cabeza en alto y recordar de dónde venía. Camila pensaba en esas palabras mientras sostenía su boleto de primera clase. Lo miraba y sonreía, porque sabía que era resultado del esfuerzo de muchos años de don Ernesto en su puesto de libros en el centro. Era un premio, una recompensa merecida por tantos días ayudando en el local después de la escuela, por tantos sacrificios. A medida que avanzaba por el amplísimo zaguán del aeropuerto, Camila sintió que la miraban más de la cuenta. No se trataba de esa curiosidad pasajera que sienten las personas por un equipaje bonito o una bufanda colorida, sino de un algo distinto, una mezcla de duda y desdén colándose por los ojos de los demás. En el filtro de seguridad, una señora de cabello rubio se le quedó viendo fijamente hasta que Camila reaccionó y le sonrió, como si fuera invisible la incomodidad de esos segundos. Sin embargo, la seguridad y el orgullo que sentía por su familia y por sus orígenes empezaron a tambalearse. Mientras avanzaba, se detuvo un segundo para admirar el enorme mural de Diego Rivera cerca de la zona exclusiva. Siempre había escuchado a don Ernesto contarle de esos artistas mexicanos que contaban historias del pueblo, que pintaban para la gente que, como ellos, luchaba todos los días. Por un instante, Camila se sintió protegida, como si las figuras coloridas la cubrieran de las miradas ajenas, pero bastó con que llegó a la zona de espera para sentir nuevamente esa lejanía, ese no pertenecer. Se acomodó en una silla, tratando de ignorar la conversación de dos señores que discutían sobre inversiones y viajes a Miami, y en ese momento el eco de las palabras de su padre regresó con fuerza. Humildad, siempre humildad, pero sin dejar que nadie decida tu lugar. Al llegar al portón de embarque, Camila sintió como si se hubiera topado con una pared que nadie más veía. Ahí estaba el agente de Aeroméxico, un señor alto y de gesto serio que llevaba una placa donde se leía Martínez. Él no tenía prisa, pero sus ojos iban y venían repasando cada persona con una precisión fría, como si pudiera descubrir secretos a simple vista. Camila se acercó con su mochila al hombro y el boleto bien sujeto, intentando no mostrar el cosquilleo de nervios en las manos. Cuando fue su turno, Martínez la miró de arriba a abajo con la atención puesta en detalles tan pequeños que Camila casi se revisó el dobladillo de la camiseta preguntándose si algo estaba fuera de lugar. Aunque ella le dio los buenos días, él solo asintió, casi como si estuviera masticando una duda sobre su derecho a estar ahí. Le pidió el pase de abordar, revisó el nombre, buscó algo en la pantalla y luego se quedó 3 segundos más de lo necesario comparando la foto de la identificación con su rostro. Ese pequeño espacio de tiempo fue suficiente para que el corazón de Camila se acelerara. Pensó en todos los papeles, en las veces que don Ernesto le decía que revisara todo antes de salir, en la mochila empacada con tiempo, en los artificios necesarios para encajar. Martínez hojeó el pase y, sin cambiar el gesto, empezó con preguntas secas. ¿Viaja sola? ¿Va a visitar a alguien? ¿Por qué primera clase? Camila respondió, intentando mantener la voz clara.
aunque sentía las miradas de los otros pasajeros sobre ella como agujas invisibles. Le explicó que era un regalo, que iba de vacaciones y que sí, viajaba sola porque su papá tenía que trabajar. Al devolverle el boleto, el agente lo hizo con tanta frialdad que Camila sintió una corriente helada subirle por el brazo. No hubo sonrisa, ni siquiera esas palabras amables que les dio a las personas delante de ella. Era como si, para él, todo en Camila fuera una pregunta sin respuesta. Sintió que el mensaje era claro. Tendría que ganarse, paso a paso, el derecho de estar en cada rincón de ese aeropuerto. Guardó su pase de abordar, respiró profundo y decidió que ese día no permitiría que nadie le robara el espacio que tanto le había costado conseguir. Dentro del avión, Camila sintió enseguida esa energía incómoda, como si hubiera traspasado una frontera invisible. Apenas cruzó la cortina que separaba la primera clase del resto, la recibió Lupita, una sobrecargo de sonrisa tan tensa que parecía casi pegada en el rostro. «Bienvenida», le dijo con un tono amable, aunque sus ojos iban de la cara de Camila al boleto y luego de regreso, como dudando. Camila trató de sonreír de vuelta y, sin perder postura, buscó su asiento. Mientras avanzaba por el pasillo, no pudo evitar notar cómo algunos pasajeros levantaban la vista, chequeando su ropa, la mochila sencilla y hasta la manera en la que sujetaba la bolsa con unas cuantas revistas y dulces que compró en el aeropuerto. Al sentarse en la ventanilla, respiró hondo y se acomodó lo mejor que pudo. Sin embargo, la sensación no se iba. Se sentía vigilada, como si cualquier cosa que dijera o hiciera pudiera causar molestia o sorpresa al resto. Lupita pasó repartiendo agua y café, ofreciendo mantas solo después de preguntar 2 veces en voz baja si era el asiento correcto de Camila. Preguntas sutiles, como si intentara confirmar una sospecha oculta. Camila le mostró el boleto sin incomodarse, aunque por dentro le dolía ese trato. Intentó ignorar esas pequeñas señales, pero era difícil relajarse con el murmullo discreto de las señoras sentadas un par de filas al frente, que intercambiaban comentarios y miradas al observarla. Para distraerse, encendió la pantalla y buscó una película, cualquiera con tal de dejar de pensar en el ambiente. Vio el menú de opciones y se decidió por una comedia romántica. Por la ventanilla, la Ciudad de México se extendía todavía abajo, con ese mar de luces y calles larguísimas. Cerró los ojos unos segundos e imaginó que estaba sentada en casa, junto a su papá, escuchando el viejo radio. El vuelo seguía, y cada vez que un comisario pasaba junto a su asiento, Camila sentía que no terminaban de aceptarla en ese espacio. Por más amable que fuera con sus respuestas, los gestos formales y las sonrisas breves apuntaban siempre hacia la misma inquietud, que su presencia en primera clase era, a ojos ajenos, una rareza que debía ser observada de cerca. La tensión subió de nivel cuando Lupita regresó al asiento de Camila, mientras el resto de los pasajeros se acomodaba con audífonos y revistas. Esta vez no traía café ni agua. Venía con un gesto serio y una tableta en la mano. Con voz baja, casi susurrando, le pidió de nuevo a Camila que mostrara su identificación y la confirmación de su boleto. Camila, ya cansada de la desconfianza, sacó de la mochila su credencial del INE y el comprobante de la reserva que don Ernesto le había enviado por WhatsApp la noche anterior. Se lo entregó todo con calma, intentando que no le temblara la voz al decir: «Este es el documento y aquí está el mail de confirmación». Lupita examinó cuidadosamente ambos papeles como si buscara algo escondido entre las letras o un error que justificara la incomodidad que sentía. Mientras eso pasaba, Camila sentía las miradas laterales de los pasajeros,
Algunos fingían no ver, otros la observaban con ese interés disfrazado de indiferencia. Después de casi un minuto revisando sus datos y tecleando algo en la tableta, Lupita le devolvió los documentos. Aún así, la sobrecargo no se fue de inmediato. Se quedó ahí unos segundos más, como dudando si invitarla a bajar del avión o si la explicación bastaba. Aunque Camila no perdió la sonrisa, dentro de ella algo se revolvía. Era como si cada respuesta, en vez de aclarar la situación, solo sirviera para levantar nuevas sospechas. Le preguntó otra vez si había pagado con tarjeta propia, si el boleto estaba a su nombre o al de otra persona, y hasta quiso saber quién recogería su equipaje al aterrizar. Casi parecía un interrogatorio. Camila contestó cada una de las preguntas con la mayor naturalidad posible, recordando las veces que don Ernesto le decía que nunca dejara ver enojo o debilidad. Sentía como el calor del malestar subía por su pecho, cambiando la vergüenza por molestia, pero apretó fuerte el billete en las manos y se repitió que no dejaría que la hicieran sentir menos. El resto del trayecto, Camila mantuvo la mirada en la ventanilla, usando la vista del cielo y de las nubes como escudo. Por dentro, sin embargo, comenzó a crecerle una convicción silenciosa. Ese viaje no solo iba a marcar sus vacaciones, sino también la manera en que exigiría respeto de ahí en adelante. De pronto, el silencio de la cabina se rompió cuando el agente Martínez apareció junto a Lupita y se detuvieron justo al lado del asiento de Camila. Fue como si todo el ambiente se congelara de inmediato, atrapando hasta el aire entre suspiros y susurros ahogados. Martínez, en un tono muy formal y casi robótico, explicó que por cuestiones de protocolo y seguridad era necesario volver a revisar la procedencia del boleto y la autenticidad de los documentos que Camila había mostrado. La sobrecargo se cruzó de brazos, apoyando cada palabra de su compañero con leves movimientos de cabeza, y esa mirada incómoda que parecía buscar aliados entre los pasajeros alrededor. Camila trató de mantener la calma, aunque sentía una presión en el pecho que casi la hacía olvidar cómo respirar. Martínez le pidió otra vez su credencial y la reserva en su teléfono. Ella, ya con movimientos automáticos, repitió el proceso de sacar las cosas de la mochila y entregarlas en la mano, mirándolos directo a la cara para no parecer indefensa. Mientras tanto, su alrededor empezó a llenarse de murmullos. Los pasajeros que segundos antes dormitaban hojeando el menú, ahora se inclinaban en sus asientos, estiraban el cuello y cuchicheaban con disimulo. Martínez, con el ceño fruncido, planteó preguntas cada vez más directas. ¿Quién le compró el boleto? ¿A nombre de quién está la tarjeta? ¿Por qué viaja sola a tan corta edad? Camila respondía con voz baja, mordiendo frases para no perder la serenidad. Podía sentir cómo, con cada argumento, la vergüenza se volvía palpable, partiendo desde la nuca y bajando por todo el cuerpo, como si cada palabra la encogiera un poco más en el asiento. El ruido de los cinturones aflojándose y el murmullo de los pasajeros nerviosos hacían todo más incómodo. Algunos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Incluso una señora de cabello blanco alcanzó a susurrar algo a su compañero de viaje, que puso cara de extrañeza. Aunque el dolor por la exposición golpeaba fuerte, Camila también sentía una chispa viva dentro de ella. Era algo parecido a la furia, pero también a la resiliencia. Por primera vez desde que subió al avión, supo que había algo en su interior que no iba a dejarse pisotear. Resistía con la mirada firme, pensando en lo que diría don Ernesto, que nunca permitiera que otros decidieran su valor. En cuestión de minutos, Camila fue apartada de su asiento. La llevaron hacia la parte trasera del avión, justo al área donde las sobrecargos guardan utensilios y preparan café,
esa galley a la que pocas veces un pasajero entra. Ahí, Martínez y Lupita la rodearon y sin siquiera tomarse el tiempo de hablar en voz baja, empezaron a intercambiar comentarios entre ellos como si Camila no estuviera presente. Hablaron, incluso con un tono burlón, sobre la extrañeza de que una chica tan joven y, según ellos, tan fuera de contexto, usara un pase de primera clase comprado con la tarjeta de otro nombre. Las preguntas se volvieron más personales, casi invasivas. Querían saber si tenía parentesco con el dueño real de la tarjeta y hasta se atrevieron a insinuar que podía estar envuelta en algo ilegal. La actitud de Martínez era especialmente dura. A cada respuesta de Camila, él la interrumpía, para preguntarle de nuevo lo mismo bajo otras palabras, dando vueltas sobre la misma sospecha como si esperara encontrar una contradicción cualquiera. Lupita miraba a Camila como si de verdad su presencia ahí fuera una amenaza o peor, una molestia gigante. Camila empezó a sentir la piel arder. Pero no era de enojo, sino del miedo y la impotencia de estar a merced de sus caprichos. Se sentía sola, con la única compañía de las miradas que entraban a la galey cuando algún pasajero se acercaba al baño y se asomaba con intriga o lástima. Incluso había quienes se asomaban descaradamente y cuchicheaban en voz baja. Por primera vez pensó en la posibilidad real de que la bajaran del avión y la acusaran de estafadora o de cualquier cosa absurda. La sola idea la hizo dudar de todo, de la alegría que sintió al recibir el regalo del boleto, de la confianza de don Ernesto, de las veces que su papá le decía que en este país, quien sabe de dónde viene, debe siempre cuidar cómo entra a los espacios de lujo. Las barreras, antes tan abstractas y escondidas entre sonrisas o pequeñas actitudes, ahora se presentaban de frente, como paredes sólidas, sin dejarle espacio para respirar. Nunca había experimentado algo así, y por más fuerte que quisiera mantenerse, la impotencia la hacía temblar por dentro, sabiendo que lo que sucedía ya no era solo una incomodidad pasajera, era una amenaza concreta y real. En medio de toda esa situación, cuando Camila pensó que no podían presionarla más, Martínez sugirió que demostrara algún vínculo real con don Ernesto, la persona que le había comprado el boleto. Camila, aunque nerviosa, usó su celular para mostrar el hilo de mensajes de WhatsApp y los correos donde don Ernesto explicaba los detalles del viaje, las reservaciones y hasta una foto de ambos en una comida familiar meses atrás. Pero ni eso bastó. Martínez miró rápido las pruebas digitales y, casi con desdén, dijo que ese tipo de mensajes eran muy fáciles de falsificar, que eso no probaba nada. Lupita apenas le lanzó una mirada, como si ya supiera el veredicto de antemano. El gesto de ambos era claro, no pensaban creerle pasara lo que pasara. Camila sentía crecer la frustración y el enojo. Sabía que lo que necesitaban era solo hacer una llamada, revisar el sistema o intentar contactar directamente a la persona para corroborar el vínculo. Pero cada vez que ella pedía eso, una revisión más formal, que usaran los canales oficiales del aeropuerto de la Ciudad de México, que permitieran incluso llamar a don Ernesto, la respuesta era siempre un «eso no es necesario» o «el tiempo de vuelo no lo permite». Más excusas que soluciones. El razonamiento de los empleados era quemar etapas, encerrarse en el prejuicio y dejarla en la indefensión. Frente al resto de los pasajeros, esa negativa se sentía todavía más fuerte, porque nadie desconocía lo que pasaba. El avión entero había notado ya que la estaban juzgando solo por no encajar en sus expectativas de quién debía ocupar un asiento en primera clase. Las razones que daban Lupita y Martínez parecían más pretextos para evitar ayudarla que verdaderos límites de protocolo. Camila intentó explicar 1, 2, 3 veces por qué estaba ahí, cómo había sido todo el proceso de compra,
pero a cada intento seguía el mismo rechazo inmediato. La ira se le mezclaba con la impotencia, y cada no de los empleados era como una puerta que se cerraba a golpes. Sentía que la indignación le subía por el pecho, pero lo peor era la humillación. Sabía que por más pruebas que presentara, el juicio ya estaba hecho, y todos los que la rodeaban lo veían con sus propios ojos. Camila no tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió unas manos fuertes sujetándole el brazo con brusquedad. El apretón fue tan intenso que al momento notó cómo se le marcaba la piel, justo a la altura del codo. El dolor físico fue inmediato, pero la humillación fue aún más grande al escuchar el murmullo que se volvía escándalo entre los pasajeros que estaban cerca. Algunos se pusieron de pie, otros comenzaron a sacar sus celulares y grabar la escena, y no faltaron los que gritaron pidiendo respeto y calma a los empleados de la aerolínea. El pasillo, normalmente silencioso y ordenado, se convirtió en un espacio caótico, con protestas y voces que rebotaban en las paredes del avión. Martínez, aún aferrado al protocolo, pidió a todos que guardaran la compostura, pero los gritos ya no se podían controlar. Una señora de lentes, sentada a la izquierda de Camila, reclamó en voz alta que eso era abuso y que nadie merecía ser tratado de esa manera ni aunque hubiera dudas sobre un boleto. Un grupo de jóvenes en la última fila empezó a animar a Camila, gritando que se defendiera, que no estaba sola, que todos estaban viendo lo que pasaba. Dentro de la tripulación, el clima también cambió. Un sobrecargo de voz suave, Pedro, intentó calmar a Martínez y a Lupita, señalando que la situación se había salido de control y que era mejor esperar la llegada a tierra para aclarar todo. Lupita dudó un instante, bajó la voz y se apartó, mirándose las manos con nerviosismo, claramente incómoda ante lo que estaba ocurriendo. Pero Martínez mantenía la postura dura, justificando su actitud con la palabra seguridad. Por primera vez en ese vuelo, en medio de tanta exposición y dolor, Camila sintió una oleada de apoyo. Ese calor humano que venía de voces desconocidas, de miradas reprobando lo que hacían con ella, le dio aliento para no romperse por completo. A falta de justicia institucional, la empatía surgió espontánea. Entre el griterío, algunos pasajeros exigieron hablar con el capitán. Otros prometieron compartir las grabaciones en redes sociales tan pronto aterrizaran en Monterrey. En pleno caos, Camila entendió que, aunque su dignidad había sido puesta a prueba, no estaba totalmente sola y que esa solidaridad genuina valía mucho más de lo que imaginaba. En medio del caos, cuando los gritos y las protestas eran imposibles de ignorar, un hombre que hasta ese momento nadie había notado mucho, se puso de pie. Era un señor de traje, de unos 40 años, con una voz firme y tranquila. Levantó la mano, pidió silencio y con un gesto seguro se presentó como licenciado Javier Morales, abogado titulado en la Ciudad de México. Sin soltar su teléfono, aclaró que estaba grabando desde el inicio del incidente y que en caso de no detenerse el trato abusivo, actuaría legalmente contra la aerolínea y sus empleados de turno. Las palabras de Javier fueron tan contundentes que por un segundo todo el avión quedó mudo. Hasta Martínez, tan obstinado antes, bajó el tono de voz y miró nervioso a Lupita, quien seguía apartada y con expresión incómoda. El simple hecho de que alguien con conocimiento jurídico interviniera cambió por completo la energía. Javier explicó claramente que era testigo directo de la discriminación y que tenía suficiente material para presentar una demanda formal. Dijo también que los videos y audios recabados ya estaban respaldados y que, en ese momento, se encontraban al alcance de cualquier autoridad competente. Incluso algunos pasajeros se sumaron, diciendo que tenían sus propias grabaciones y que las compartirían para apoyar a Camila. De pronto, lo que había empezado como una escena de pura humillación
se convirtió en una especie de juicio popular en pleno vuelo. Los empleados, enfrentados a la presión pública, ya no tenían control sobre la narrativa. Sus explicaciones se hacían cada vez más débiles y entrecortadas. Pedro, el sobrecargo de voz amable, hizo un último esfuerzo por calmar la situación, pidiendo disculpas a Camila a nombre de parte del personal, mientras que Lupita se quedó en silencio, mirando el suelo. Martínez soltó finalmente el brazo de Camila y retrocedió, sabiendo que todo aquello ya era demasiado grande para arreglarlo a escondidas. Por primera vez desde el principio de esta pesadilla, Camila sintió que tenía herramientas reales para defenderse. No era solo su palabra contra la de los empleados. Tenía videos, testigos y a Javier, el abogado, de su lado. El miedo empezó a ceder ante el coraje y la esperanza. Ahora, con tantas pruebas y el respaldo de todos, veía posible obtener justicia y también poner un alto definitivo al abuso, usando la indignación colectiva como su mejor aliada. Ante la presencia y los argumentos firmes del licenciado Javier, y con tantos pasajeros atentos, no les quedó otra opción a los empleados más que ceder. Martínez, a regañadientes, accedió a permitir que Camila intentara comunicarse con don Ernesto. Sin embargo, incluso en ese intento de solución, no dejaron de tratar de minimizar su importancia. Martínez sugirió que la llamada solo era para calmar el ambiente, y Lupita, cruzada de brazos, intentaba convencer a todos de que esa llamada normalmente no se permitía por cuestiones de la aerolínea, como si buscar ayuda externa fuera algo ridículo o innecesario. Camila no perdió la calma. Dijo en voz alta, para que todos escucharan, que el avión contaba con Wi-Fi a bordo y que si no podía hacer una llamada, podía usar mensajes o correo electrónico. También pidió acceso a una de las líneas telefónicas que la tripulación tiene para emergencias, ofreciendo incluso que la supervisara alguien mientras hablaba. Su firmeza, lejos de flaquear, fue creciendo con cada restricción nueva que intentaban ponerle. Un pasajero, desde los asientos vecinos, apoyó la petición y señaló que, después de todo lo ocurrido, lo más justo era que le dieran todas las facilidades. Lupita, al ver la presión social en aumento y sabiendo ya que las cámaras de varios celulares los apuntaban sin parar, bajó la mirada. Se notaba que el ambiente era tenso también para ellos. Algunos tripulantes cuchicheaban de forma nerviosa, como si esperaran una llamada desde la base operativa de la aerolínea pidiendo explicaciones. Pedro, el sobrecargo buenazo, ayudó a conectar el sistema de Wi-Fi en el teléfono de Camila y la acompañó mientras ella buscaba a toda prisa contactar a don Ernesto. Hasta ese momento, Camila aún sentía la inseguridad y el enojo atorados, pero su perseverancia fue dando frutos. Finalmente, con todos los ojos encima, pudo abrir un chat de videollamada y, tras varios intentos, logró que don Ernesto respondiera. Su rostro apareció al instante en la pantalla y su tono de voz fue tan claro y contundente como se esperaba. Explicó quién era, confirmó el regalo del boleto y la legitimidad de todo el viaje. Los tripulantes escucharon atentos, algunos tragando saliva de nervios, sabiendo que todo lo que negaron durante horas se desmoronaba con esa simple prueba frente a decenas de testigos. Al fin, tras largas discusiones y la presión de todos los pasajeros, se realizó la llamada al área corporativa de la aerolínea. El ambiente que reinaba en la cabina era tan tenso que parecía que hasta el aire se había vuelto más denso, difícil de respirar. Nadie hablaba. Todos miraban expectantes, como si cada persona a bordo supiera cuán importante era ese instante para Camila. Los asistentes de vuelo permanecieron estáticos, algunos a un lado del teléfono, otros cerca de Camila, esperando el desenlace. La espera se hizo eterna. Cada tono que sonaba
llenaba de ansiedad a Camila, que apretaba los dedos de la mano con fuerza, tratando de controlar el temblor. Por fin, la llamada fue respondida. Del otro lado, la voz pausada de la licenciada Teresa Gutiérrez, responsable del área de relaciones con clientes, se escuchó con claridad. Teresa, que había tratado antes con don Ernesto por otros asuntos importantes, reconoció de inmediato a Camila y le aseguró que iba a localizarlo de inmediato para confirmar su versión. Aunque el apoyo de Teresa era reconfortante, Camila no podía evitar que le pasaran por la cabeza 1000 escenarios posibles. Sentía que, aunque la verdad estuviera de su lado, la herida ya estaba abierta y no sabía si sería tan fácil de cerrar. Teresa pidió calma e indicó que necesitaba unos minutos para contactar personalmente a don Ernesto y luego devolver la llamada al avión. Los asistentes, ahora con menos argumentos para seguir dudando, se fueron apartando poco a poco, mientras los pasajeros seguían en silencio, esperando qué giro tomaría la historia. En ese momento, Camila experimentó una especie de mezcla entre alivio y angustia. Saber que alguien de alto nivel dentro de la aerolínea estaba de su parte le daba confianza, pero la vergüenza, acumulada, con todos los ojos encima de ella y el recuerdo del maltrato reciente, no se borraba tan fácilmente. Mientras aguardaba esa respuesta, Camila intentó controlar su respiración y por primera vez desde que todo comenzó, enfocó su energía en resistir hasta el final. A su alrededor, algunas miradas le transmitían apoyo y otras solo buscaban el morbo del desenlace, pero ella decidió sostenerse de la promesa de Teresa, con la esperanza de que, después de tanta batalla, al fin se reconociera la verdad públicamente y todo el avión supiera que jamás hubo fraude. El teléfono volvió a sonar y en cuanto Camila escuchó la voz de don Ernesto al otro lado, el cuello se le desentumeció de golpe, como si todo el estrés se aflojara, aunque fuera un poco. Don Ernesto, que siempre tuvo ese tono protector y directo, no tardó ni medio minuto en mostrar un coraje mezclado con afecto. Empezó diciéndole que había sido informado desde el área de relaciones con clientes sobre todo lo que estaba pasando. Camila, dime exactamente lo que hicieron. Voy a hablar personalmente con quien tenga que hablar. Fue lo primero que dijo, sin titubeos. Camila, temblorosa pero ya sin el nudo en la garganta, le contó con palabras claras lo sucedido. Cómo la señalaron enfrente de todos, cómo Martínez la sujetó con fuerza, los intentos de los empleados por ridiculizarla y sobre todo la humillación de que la acusaran de fraude sabiendo que ella solo estaba usando un boleto que don Ernesto le había regalado. Mencionó las grabaciones de los pasajeros y el apoyo del licenciado Javier, quien incluso prometió actuar si la aerolínea no respondía de manera justa. Mientras hablaba, la indignación entre los testigos no bajó. Algunos pasajeros seguían grabando, otros murmuraban en voz baja detalles del caso y hasta Pedro, el sobrecargo amable, se quedó cerca para respaldarla. Desde el altavoz del teléfono, don Ernesto levantó la voz lo suficiente para que todos oyeran. Explicó que él mismo había adquirido el boleto directamente a través del portal empresarial de la aerolínea y que Camila viajaba como su invitada especial en ese trayecto a Monterrey. Añadió que, si no se resolvía la situación en ese preciso momento, él solicitaría hablar con el director general y con medios nacionales para que el abuso saliera a la luz. Su voz, con esa seguridad de quien tiene peso en la compañía, hizo que la postura de los empleados cambiara de inmediato. Martínez y Lupita, que minutos antes parecían decididos a no ceder, se quedaron totalmente callados. Ya no había excusas ni sonrisas fingidas, solo gestos tensos y miradas incómodas. Para todos fue claro quién tenía el respaldo real. Por primera vez, Camila sintió que la balanza llevaba su nombre.
no por compasión, sino porque alguien con poder se atrevió a poner la verdad en voz alta ante todos. Don Ernesto, sin perder tiempo, pidió que le pasaran de inmediato con el supervisor a bordo, quien resultó ser la misma Martínez. Con voz firme, casi sin levantarla, don Ernesto se presentó y explicó su cargo dentro de la empresa, añadiendo que no dejaría pasar el asunto hasta que se brindara una solución inmediata y pública a Camila. Al escuchar esto, Martínez apenas logró balbucear su nombre y aceptar la llamada. Sostuvo el teléfono con la mano temblorosa, mientras Lupita se mantenía cerca, nerviosa y sin saber si intervenir o apartarse. Del otro lado, se escuchó también la conexión con Teresa Gutiérrez, del área corporativa, quien pidió a Martínez que relatara su versión de lo ocurrido frente a todos. El nerviosismo hizo que Martínez respondiera de manera torpe, mezclando excusas vagas sobre protocolos de seguridad y supuestos procedimientos internos, sin lograr convencer ni a la propia tripulación. Teresa la interrumpió varias veces, pidiendo claridad, y con cada pregunta las explicaciones iban perdiendo fuerza. Martínez miraba a sus compañeros como buscando ayuda, pero ninguno respondió. Todos sabían que la verdad ya estaba expuesta y era imposible ocultarla. Los pasajeros observaban atentos, algunos grabando aún, mientras se escuchaban susurros entre los asientos. Era evidente cómo el antiguo control de la situación se desmoronaba. Hasta los niños, que al principio jugaban o no se fijaban, ahora se asomaban con curiosidad. Lupita, notando el ambiente, fue la primera en soltar una disculpa, tartamudeando algo sobre un malentendido y lamentando si Camila se había sentido incómoda. La disculpa, sin embargo, sonó más a un intento de salir del apuro que a algo sincero. Martínez, ya sin opciones, repitió lo mismo con voz apagada y la mirada baja, evitando cruzar los ojos con Camila. Ese momento fue incómodo para todos, porque quedó claro que las excusas tan rígidas antes eran solo un disfraz para justificar discriminación y abuso de autoridad. La defensa se había caído por su propio peso y ni siquiera la jerarquía de la tripulación podía ya ocultar el error público. Incluso, algunos pasajeros, al oír esas disculpas tan pobres, soltaron comentarios en voz alta sobre lo ridículo de la respuesta y la importancia de no callarse ante ese tipo de cosas. Camila, aunque no se sentía completamente satisfecha, supo que, al menos, la verdad ya no podía esconderse. Apenas terminó la tensa llamada y la intervención de don Ernesto, Camila sintió como si de repente el aire volviera suavemente a la cabina. A paso lento regresó a su asiento y en ese trayecto tan corto recibió varias palabras de aliento. Pasajeros que hasta ese momento habían permanecido en silencio se acercaron para susurrarle un ánimo o simplemente para hacer contacto visual, reafirmando con su mirada que no la dejarían sola. Incluso una señora de esas que suelen viajar con comida casera sacó una paleta de dulce de su bolsa y se la ofreció como muestra de cercanía. Camila apenas tenía cabeza para agradecer cada gesto, pero sí lo sintió como un breve alivio en medio de todo el cansancio emocional. El licenciado Javier, que seguía al pendiente desde su lugar, le levantó el pulgar y le aseguró que si necesitaba cualquier cosa, ahí estaría para lo que hiciera falta. Algunos niños la miraban con curiosidad y un joven le ofreció su botella de agua. Por unos minutos, la solidaridad de quienes eran extraños hasta unas horas antes pareció formar un muro invisible de protección. Camila, conmovida, se permitió recargar la cabeza sobre la ventanilla y tomar aire, buscando darle sentido a todo lo vivido. Sin embargo, detrás de esas muestras de apoyo, latía una verdad imposible de ignorar. La exposición pública, la humillación,
y el abuso sufrido habían dejado una huella difícil de sanar. La tensión en el cuerpo, el temblor en las manos y el eco de las palabras de Martínez no se iban tan fácil, a pesar de todas las lágrimas y abrazos compartidos. Nadie podría devolverle esa tranquilidad robada frente a tantos testigos. Lo que había pasado en ese avión, por más que terminara con disculpas, era solo la punta del iceberg de violencias mayores que por lo general quedan ocultas. En silencio, mientras el avión seguía volando rumbo a Monterrey, Camila comprendió que lo que le ocurrió ya no era solo suyo. Formaba parte de algo más grande, de una herida social que se arrastraba desde hacía mucho tiempo. Su experiencia estaba ahora entrelazada con la de muchas otras personas que han padecido lo mismo y suelen quedarse calladas. Aunque quería convencerse de que era fuerte y que podría superar lo vivido, entendía que la única manera de dignificarlo era no dejarlo en el olvido. A medida que el avión se acercaba a Monterrey, el ambiente dentro de la cabina seguía espeso. Tal vez ya no había gritos ni discusiones, pero las voces eran tan bajas que parecían apenas un murmullo. Cada tanto, alguien dirigía una mirada severa o de decepción hacia Martínez o Lupita, quienes ahora trabajaban en silencio, evitando cruzar palabras con los pasajeros. El clima de incomodidad era general, como si todos estuvieran esperando que pasara algo más grande apenas aterrizara la aeronave. Camila sentía una mezcla de nerviosismo e impotencia, mirando por la ventanilla mientras las luces de la ciudad aparecían a lo lejos. Le costaba ordenar sus pensamientos. Su celular vibraba continuamente con notificaciones. Cuando finalmente pudo mirar la pantalla, vio mensajes de amigas preocupadas y muchas alertas de redes. Aparentemente, varios videos del incidente ya estaban circulando y la noticia había llegado a miles de personas en cuestión de minutos. Había una etiqueta viral en Twitter impulsada por los propios pasajeros: justicia para Camila, y otras variantes que pedían respeto y exigían castigo para los responsables. Esto la abrumó todavía más. Por un lado, sentía cierto alivio de no estar sola y de ver tanta solidaridad de desconocidos. Por otro, sabía que todo ese interés significaba exposición y no estaba preparada para convertirse en el rostro visible de una injusticia. Algunos pasajeros intentaron acercarse para decirle que la prensa estaba en la sala de llegadas, que había reporteros de al menos 3 canales nacionales y que los videos ya sumaban decenas de miles de reproducciones. El abogado Javier, con voz calmada, le sugirió que mantuviera la cabeza firme y que cualquier cosa que necesitara para enfrentar a los medios, él estaría listo para apoyarla. Mientras tanto, se podía sentir cómo los propios empleados miraban con miedo las cámaras de los celulares y las reacciones online. La tensión se notaba incluso en los pequeños detalles: el cambio apurado en la voz del capitán, la rapidez con que repartían el equipaje de mano, e incluso la forma en que algunos funcionarios intentaban disimular su incomodidad. En ese ambiente, la espera para aterrizar se hizo interminable para Camila. Era como si el avión no solo la estuviera llevando a Monterrey, sino directo al centro de un huracán mediático del que no podía escapar. Aterrizar en el aeropuerto de Monterrey, la tensión no desapareció. Si acaso, se volvió más concreta con cada minuto que pasaba. Apenas el avión se detuvo y se abrieron las puertas, un par de empleados de seguridad se acercaron a Camila y con voz baja pero amable le pidieron que los acompañara. Le explicaron que por recomendación de la empresa y para cuidar su integridad, la iban a escoltar directo a una sala reservada, lejos del bullicio habitual del aeropuerto. Ella aceptó en silencio, dejando que fueran ellos quienes despejaran el camino entre los pasajeros curiosos y los empleados incómodos. Camila
Recorrió los corredores sintiendo el peso de tantas miradas. Era como avanzar sobre hielo delgado, sabiendo que cada paso estaba siendo observado o grabado por alguien. Al doblar en la puerta de la sala privada, el sonido de los periodistas rompió el silencio. Decenas de reporteros levantaban las manos con micrófonos y cámaras mientras flashes iluminaban la escena cada segundo, haciendo que el ambiente pareciera más una conferencia de prensa que una simple llegada de vuelo. Los gritos de las preguntas se entremezclaban. Algunos querían saber cómo se sentía, otros buscaban una reacción rápida sobre la aerolínea y hubo hasta quien, sin ningún reparo, le preguntó si pensaba demandar. Pero para Camila, lo único real en ese mar de gente, luces y ruidos, era la figura de don Ernesto esperándola del otro lado del salón. Cuando finalmente se fundieron en un abrazo, ella soltó, aunque fuera por un momento, toda la tensión acumulada. Sintió el cobijo y la fortaleza que siempre le había transmitido su padrino. Ese hombre que desde niña le enseñó la importancia de la dignidad y la justicia, valores que ahora necesitaba más que nunca. Le temblaban las piernas, pero ese abrazo fue suficiente para recordarle que no todo estaba perdido y que había quien la respaldaba de manera incondicional. Don Ernesto le susurró palabras tranquilizadoras mientras trataban de ignorar el barullo de afuera. Sabían que, aunque las cosas habían salido de control y el escándalo ya estaba en boca de todos, por ahora solo podían aferrarse a la calma de estar juntos. Camila deseaba, sobre todas las cosas, poder dejar a un lado lo ocurrido al menos por unos minutos, y en ese instante aceptar el consuelo del único lugar que aún se sentía seguro para ella. En la sala privada, donde por fin pudieron estar a salvo del ruido y del asedio de la prensa, don Ernesto le pidió a Camila que se sentara a su lado y le sirvió un poco de agua mineral del pequeño refrigerador que había en la esquina. La tensión todavía se sentía presente, aunque de otro modo, como una sombra persistente que no terminaba de alejarse. Apenas tuvo oportunidad, don Ernesto sacó su teléfono y realizó un par de llamadas directas a gente de alto nivel en la empresa. Había rostros serios alrededor, personas importantes que habían llegado solo para escuchar sobre la situación y mostrar apoyo, pero la mayoría permanecía en silencio, sabiendo que cualquier comentario de más podría ser usado después en su contra. Con la voz tranquila pero firme, don Ernesto dejó claro ante todos los presentes, incluyendo 2 miembros del Consejo de Administración y la encargada de Recursos Humanos, que lo ocurrido sería investigado a fondo. Dijo que Martínez, Lupita y cualquier otra persona involucrada enfrentarían consecuencias reales si se comprobaba su comportamiento indebido. No buscaba venganza, sino hacer valer los principios que la empresa, según él, siempre había apoyado. Habló de transparencia, de respeto y de la importancia irrebatible de atender las denuncias cuando son legítimas. Al final, incluso señaló que el caso no se cubriría con un simple comunicado, sino que asumirían su responsabilidad frente a los medios y la sociedad. Estas palabras, aunque sólidas y perfectas en el papel, hicieron que Camila se quedara pensando. Era imposible no preguntarse si todo ese despliegue era solo un protocolo para salvar la reputación de la empresa, o si de verdad habría consecuencias concretas. Recordaba cómo en otras ocasiones las instituciones prometen escuchar y después todo se desvanece en excusas y palabras vacías. Más difícil aún era aceptar que quien ahora hablaba con esa autoridad y promesas firmes era el mismo hombre que fuera del entorno laboral siempre había sido para ella el ejemplo máximo de integridad. La duda la mordía por dentro. ¿Podía confiar aún en este caso en el sistema o todo se estaba moviendo solo para contener el daño corporativo? Sabía que la línea era delgada, casi invisible,
Camila entendió, mientras veía a don Ernesto tratar de equilibrar su papel de líder y de padrino, que la lucha por la justicia real rara vez es sencilla ni cómoda dentro de estructuras tan grandes y llenas de intereses. La noticia del incidente no tardó en volverse el tema principal en todos los medios. Cada canal de televisión, estación de radio y sitio de noticias dedicaba segmentos completos al escándalo, presentándolo como un claro ejemplo de racismo estructural y abuso de poder que parecía persistir en las empresas de aviación en México. Las imágenes captadas por teléfonos celulares, sumadas a los relatos de varios pasajeros que también se animaron a dar entrevistas, no solo confirmaban la seriedad de lo sucedido, sino que apuntaban a una urgencia colectiva de un cambio verdadero. La empresa en la que trabajaba don Ernesto, que hasta ese día era reconocida por campañas de inclusión y trato digno, fue de repente señalada como símbolo de todo lo que aún faltaba por hacer. Personas de diferentes estados empezaron a compartir en las redes sus propias vivencias de discriminación en vuelos y aeropuertos. El hashtag Justicia para Camila, junto con otros llamados a la reflexión y la acción, se mantuvo como tendencia durante varios días seguidos. Paneles en noticiarios de la mañana y la noche discutían qué acciones reales debían implementarse y si las denuncias serían tomadas en serio o solo servirían para limpiar la imagen de la compañía. Camila, mientras tanto, se tomó unos días para pensar. No fue sencillo decidirse a dar la cara públicamente. A pesar del respaldo de don Ernesto y del empuje de amistades cercanas, sentía vértigo ante la idea de ser identificada como la voz de una causa nacional. Enojada, agradecida y agotada, a la vez, se preguntaba si su historia lograría de verdad alguna transformación. Pero al ver tantos mensajes de mujeres, jóvenes y hasta adultos mayores sintiéndose identificados, entendió que su experiencia podía ir más allá de lo personal. Así que un miércoles en la tarde, Camila se animó. Con ayuda de don Ernesto, grabaron en casa un video sencillo. Sentada frente a una mesa, con voz firme aunque emocionada, agradeció el apoyo recibido durante esos días tan complicados. Más que hablar del daño o del miedo que pasó, enfocó su mensaje en exigir a la empresa y a todo el sector cambios reales. Pidió mejores capacitaciones, reglas claras y sobre todo que ningún pasajero volviera a sentirse humillado o indefenso como ella. Terminó diciendo que el cambio sería responsabilidad de todos y que no pararía hasta verlo reflejado. Poco después de la publicación del video de Camila, las cosas dentro de la empresa empezaron a moverse a una velocidad que nadie esperaba. En cuestión de días, la investigación interna arrojó datos concretos sobre el historial de Martínez, el sobrecargo principal que estuvo implicado en el incidente. Resultó que ya tenía antecedentes de mala conducta con otros pasajeros en 1900, vuelos anteriores, y varios compañeros de trabajo confirmaron que su trato hacia clientes y colegas había sido motivo de quejas repetidas. Esta vez, sin lugar para excusas ni protecciones, la directiva decidió destituirlo de manera inmediata y sin dar lugar a negociaciones. Lupita, la otra empleada involucrada, intentó argumentar que solo había obedecido órdenes, que nunca había querido causar daño y que simplemente cumplía con lo que le indicaban los superiores. Pero los reportes y los testimonios coincidían. Su actitud en el incidente había cruzado claramente la línea de la complicidad activa. Por eso, la decisión fue la misma. Al día siguiente, la empresa anunció públicamente que ambos empleados habían sido dados de baja y que trabajarían en nuevos protocolos para evitar situaciones semejantes. Mientras esto ocurría en la parte oficial,
Camila no estuvo sola en ningún momento. El abogado Javier, quien había estado pendiente desde el primer instante, se ofreció, junto con otros colegas del Colegio de Abogados de Monterrey, para asesorarla en lo que necesitara. No solo hablaron de la posibilidad de iniciar un proceso judicial, sino también de acompañarla en cualquier mesa de negociación, declaración ante medios y encuentros con asociaciones civiles. Además, muchas personas que no conocía comenzaron a escribirle, ofreciendo recursos o compartiendo experiencias similares. La indignación de la gente no se quedó solo en palabras o mensajes virtuales. En Monterrey y en otras ciudades del país, distintos grupos empezaron a organizar foros y debates sobre discriminación en el transporte público y privado. Algunas aerolíneas anunciaron cambios inmediatos en sus sistemas de capacitación y prometieron monitorear mejor a sus empleados. Por primera vez en mucho tiempo, Camila y quienes la acompañaban sintieron que la unión y el coraje colectivo estaban dejando huellas concretas en una realidad que por mucho tiempo había sido intocable. Aunque sabía que aún faltaba mucho camino por recorrer, Camila sintió que ese primer paso, impulsado por tantos, ya nadie lo podría borrar. Finalmente, llegó el día en que todo tendría que enfrentarse a la luz pública. Se organizó una conferencia de prensa transmitida por varios canales y medios digitales. En una sala elegante, aunque sencilla, del edificio central de la aerolínea en Monterrey, Camila y don Ernesto tomaron asiento ante una multitud de periodistas, cámaras y curiosos. Aunque los días previos habían sido agotadores, ambos acordaron presentarse juntos para dejar claro el mensaje que querían transmitir. Don Ernesto fue el primero en hablar, y su voz, aunque firme, dejaba ver la carga emocional de todo lo ocurrido. Agradeció a quienes apoyaron a Camila y a todos los pasajeros que denunciaron no solo en nombre propio, sino por un país